Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyá o lectura de la Parasha Toldot. Y hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 26, versículos del 13 al 22. Y aquí vemos cómo el rey de Filistea, Abimelech, temeroso de la creciente prosperidad económica de Isaac, le pide que abandone el lugar. Isaac se había sentado en un terreno cercano y comenzó un proyecto. Veremos cómo el Eterno lo prospera, pero al tener que dejar el área, va y excava pozos para proveer fuentes de agua a los pueblos y las aldeas cercanas. La escritura nos dice que ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Eterno lo bendijo. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. Cuando su padre Abraham aún vivía, los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Por fin, Abimelech le dijo a Isaac: vete de aquí, porque has llegado a ser más rico que nosotros. Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Esto que acabamos de leer se encuentra registrado en Génesis capítulo 26, del 12 hasta el 19. Y vemos aquí que la prosperidad llegó a la vida de Isaac como una bendición por su obediencia y su arduo trabajo. El Eterno lo bendijo, lo hizo un hombre próspero y muy rico, pero esta prosperidad provocó la envidia de sus vecinos, y este fue otro problema que vino a causa de vivir cerca de los filisteos de Gerar. Es tan hermoso ver cómo cuando uno vive en obediencia, el Eterno toca tu vida con bendición. Desde que Abraham llegó a la tierra prometida, él y su familia habían vivido como nómadas en tiendas y se trasladaban de un lugar a otro en busca de buenos pastos para su ganado. No era tan fácil, hermanos, el trayecto. Era difícil asentarse en un lugar. ¿Por qué? Porque ellos eran extranjeros, y como eran extranjeros, no se les permitía comprar tierra, y también lo que podían hacer estaba limitado. Aunque Abraham venía de Ur, Isaac había nacido en la tierra de Canaán, y quizás por esto Isaac sintió que tenía una conexión más profunda con la tierra de Canaán. Luego de que el Eterno le confirma la promesa de la tierra y la descendencia en el capítulo 26, del 2 al 5 que vimos en la porción anterior, Isaac comenzó a sembrar en la tierra y cultivarla. Y aquí podemos ver el registro del primer patriarca que sembró y cosechó en la tierra prometida. Y aquí empieza el problema con sus vecinos. Se levanta la envidia. Lamentablemente, amados hermanos, la prosperidad de Isaac provocó envidia en los pueblos vecinos y por ello comenzaron a atacarlo. Sabemos que la envidia es un sentimiento negativo que lleva a la destrucción y a un final que no es bueno. La persona envidiosa, en lugar de buscar sus propias habilidades, busca la destrucción de la persona que es objeto de su envidia. En lugar de imitar las cosas buenas,
busca la destrucción. ¿Qué se puede hacer cuando uno es objeto de la envidia de otros? La respuesta la tenemos aquí mismo en la Escritura. Génesis 26 del 17 al 18 dice: Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que hizo Isaac, alejarse de ellos. Isaac regresó a ver lo que su padre había hecho. Volvió a cómo había vivido su padre Abraham, que vivió en paz con sus vecinos. Abraham había hecho sus propios pozos, pero aún de él habían tenido envidia y a su muerte los habían llenado de tierra. Entonces, ¿qué hace Isaac? Regresa al lugar y vuelve a abrir los pozos. Incluso les deja los mismos nombres. Y es triste, hermanos, porque esto que estamos viendo en este relato es lo mismo que sucedió recientemente en Israel. Cuando los judíos salieron de la franja de Gaza, dejaron atrás sus casas, sus cultivos y toda la construcción, la infraestructura que ellos habían levantado. Y en lugar de los palestinos tomarlos y usarlos para su beneficio, lo que hicieron fue que destruyeron todo. Miren, las consecuencias del odio y la envidia son terribles. Te calcome el alma, te destruye. Los pozos en la tierra prometida eran vitales, porque para ellos poder vivir necesitaban acceso al agua, tanto para la vida de los seres humanos como para los cultivos y el ganado. Sin la fuente de agua no pueden mantener ni cultivos, ni ganado, ni la vida. Entonces, dado que en esta área de Israel, que es el sur de Israel, no hay ríos ni lagos, la gente dependía, y todavía hoy, completamente de pozos o cisternas. Por eso, Isaac lo primero que hace es buscar la fuente de agua. Y también en esto el Eterno lo bendijo, porque lo llevó a descubrir un pozo de aguas vivas, un manantial, lo cual era muy cotizado y muy codiciado en esa región. Y esto nos lo relata Génesis 26, 19, dice: cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Y esto ocasionó todavía más envidia en sus vecinos. Entonces, Génesis 26, del 20 al 22, nos relata esto. Dice: entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Entonces, fijémonos en esto. Gerar, del hebreo al español, traduce lugar de habitación. Esek, contienda. Sitna, odio y dolor. Y Rehobot, lugar espacioso, una calle amplia. Lo que el Eterno nos está diciendo aquí es que Gerar era un lugar de habitación en donde encontraron un pozo de contienda, un pozo de odio y dolor, hasta que encontraron un lugar espacioso y una calle amplia dada por el Eterno. Y sabemos que al rey David le pasó algo muy similar, y es por esto que él escribió el Salmo 18, del 17 al 27, que les invito a que lean. Ya aquí vemos que más adelante
se cierra un pacto entre Isaac y Abimelech. Pero eso lo veremos en la próxima porción. A pesar de que la excavación de pozos servía para desarrollar la civilización en el lugar donde se hiciera, esto también nos da un ejemplo de un mensaje que Isaac deja como legado. A diferencia de llenar un pozo de agua traída de otro lugar, él excavaba un pozo, o sea, él abría el pozo. Y esto implica revelar una fuente de agua que ya estaba allí, pero estaba oculta bajo las capas del terreno. Hermanos, nosotros tenemos pozos de agua viva en nuestro interior. No tenemos que buscar agua contaminada en lugares en donde solamente van a dañar lo que el Eterno nos ha dejado. El agua que está bajo capas es el agua de la Torá, que es la única que verdaderamente nos restaura, nos renueva y nos da vida. Y es por esto que mientras más anhelemos y busquemos de esa fuente de agua que es la Torá, entonces es cuando se cumplirá la palabra que dice que cuando excavemos y cuando busquemos y entendamos quién es la Torá viviente, Yeshua, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Shalom, shalom.